Hola, soy Mayón y hoy 25 de julio os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Vamos a hablar de la retórica historicista de las autonomías. Todo esto arranca ayer cuando leo un tuit de un tal Raúl Solís, cuyo tuit es arroba Raúl Solís EU, que empezaba básicamente así. Ayer se me ocurrió decir que la Edad Media no se dio en Andalucía, es decir, que el relato medievalista eurocéntrico, ya empezamos, no explica el periodo andalusí. Ya me están comiendo vivo, muchos progres y también muchos fachas unidos todos por el concepto de reconquista. Abro hilo. Y empieza diciendo: no hubo invasión islámica, ni tampoco reconquista cristiana 800 años después. Emilio González, profesor de Unisevilla, niega una guerra de cristianos contra musulmanes. Era una guerra de Castilla, invadiendo tierras, a veces se las quitaba a musulmanes y a veces a cristianos. Bueno, vamos a ver. Negar que hubo una conquista islámica de la península ibérica, que podemos indicar que empieza en el 711 con la batalla de Guadalete, que habrá historiadores que le den más importancia o menos importancia a la batalla de Guadalete, pero que el tal Zarik invadió desde el Magreb la península ibérica, nadie lo cuestiona. Que detrás del tal Zarik entró Musa y siguió invadiendo, es un hecho constatado. Que básicamente luego estamos hablando del 711, que en el 750, me parece, Carlos Martel en Francia, para la invasión árabe, que venía toda la costa atlántica francesa, vamos, de lo que ahora es Francia, que habían ganado una batalla en Burdeos, en Bordeaux, ¿vale? Y que habían llegado a Poitiers, y es en Poitiers donde Carlos Martel, digamos, el rey franco, ¿vale? Aunque es un poco un concepto, porque era mayordomo del palacio, se llamaba, bueno, y que el rey franco básicamente gana ahí a los árabes, que se retiran hasta más allá de los Pirineos. Pues bueno, son hechos que es fácil contestar, y eso es una conquista. No es que de repente los visigodos, como le contesté en el tuit, evolucionan a bereberes del norte de África, como que evolucionan los Pokémon, ¿no? Que si de repente tienes un Pokémon de no sé qué y eso evoluciona a otro, ¿no? Pues no, o sea, básicamente entraron por el sur de la península y en un tiempo récord, de hecho, consiguieron hacerse con toda la península ibérica. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues bueno, pues luego obviamente empieza a haber una reconquista 800 años después, o sea, que termina 800 años después. La reconquista no es una cosa que empieza, pum, y termina. Es decir, pues primero se reconquista, los reinos cristianos llegan hasta la frontera del Duero, luego volveremos sobre eso. Luego hay un avance, hay un estancamiento en la frontera del Duero, y para llevar la frontera hasta el Tajo, pues se da pie a la formación de las órdenes militares, pues, tipo templario, ¿vale? Pues la orden de Santiago, la orden de Calatrava, pues se consigue llegar la frontera al Tajo, y luego pues se sigue la conquista, que evidentemente termina con la toma del reino de Granada por parte de los reyes católicos en 1492. El caso es que luego, en el resto de su hilo, pues dice: existe otro ejemplo que pone, dice: existe un relato unificador sobre el que se basa la creación del Estado-Nación español, que niega la historia de Andalucía, la diversidad peninsular, que convierte a puentes andalusíes en puentes árabes,
a Maimónides y a Averroes en andaluces de Córdoba en extranjeros. Entonces sí, eso es cierto, es decir, estamos hablando de 800 años, ¿vale? En 800 años es difícil decir, y sobre todo que yo asumo que hubo toda una mezcla, digamos, y entonces pues probablemente Maimónides y Averroes serían tan de Córdoba como el cordobés, quiero decir, básicamente, si quieres llamarlo algo, pues los quieres llamar Andalucía, lo puedes llamar Andalucía y lo puedes llamar como te dé la gana. Quiero decir, que fijaros lo que son 800 años. O sea, si tú coges del 711 a 1492, básicamente 800 años, ¿no? Porque sería en 1511 los 800 años. Si tú a 1492 sumas 800 años, te vas al año 2192, ¿vale? Estamos en 2018, o sea, que es que no han pasado 700 años, desde 1492. Es que si lo valoras, pues probablemente España en general, pues tenemos un bagaje árabe importante, o sea, solo hay que ver, pues yo qué sé, los dulces, compararlos con los del Magreb, todo el tema de vocablos que empiezan por al y sobre todo si se refieren a agua, pues básicamente son todos árabes. En fin, hay mucha donación de eso. Pero que hubo una conquista y que posteriormente hubo una reconquista es evidente. Pero claro, todo esto ¿de dónde viene, no? Viene pues de todas esas retóricas históricas o historicistas que tienen ocasionalmente las autonomías, ¿no? Todos estamos familiarizados con esas retóricas, pongamos por caso, en el caso de Cataluña, porque están muy de actualidad, ¿no? Cuando esta gente en Cataluña, en sus libros de historia, hablan de Jaume el Conquetor, ¿no? O como se diga, mi catalán es breve, a los aragoneses les revienta una arteria, ¿vale? Porque tampoco hay mucha demostración histórica de que ni siquiera el tal Jaime el Conquistador siquiera hablase catalán. Entonces, bueno, es la corona de Aragón extendiéndose por la Marca, y bueno, y llegando a Baleares, etcétera. Entonces, bueno, pues que lo quieres contar así porque tienes que darle la vuelta a la historia. Pues estamos muy acostumbrados a que eso lo hacen en Cataluña. Estamos acostumbrados a que eso lo hacen en el País Vasco. O sea, si tú lees libros de historia del País Vasco, el País Vasco, eso llegaba hasta básicamente Burgos, o sea, capital me refiero, y al sur no llegaba a Despeñaperros porque, vamos, o sea, es decir, es que hay que entender un poco lo que se genera en el 77 en España cuando salen las autonomías, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, autonomías como Cantabria, donde básicamente ha pertenecido a la corona de Castilla desde un momento cero, y bueno, pues se tienen que generar ahí unas retóricas de los irreductibles cantabrones, que vaya nombrecito, y 100.000 historias que, pues bueno, oye, que a mí me parece muy bien, muy respetable, te las quieres creer, vale, me vais a poner de vuelta y media, pues cojonudo, no pasa nada. Luego hay retóricas como absurdas, ¿no? Me acuerdo la primera vez que leí que alguien decía que Extremadura se llamaba Extremadura al loro porque era extremadamente dura. Digo, oye, extremadamente dura es si no hubiera ido tanta gente de allí a la conquista de América, pero el nombre no viene de ahí. Luego pegan el salto ya, el triple salto mortal de la retórica historicista y te dicen, no, claro, en el escudo de Soria pone Soria pura, cabeza de Extremadura, porque la transhumancia iba de Extremadura a Soria y viceversa. O sea, ya llega así, dice, venga, por favor, péguenme un tiro, por favor, porque es que necesito plomo en mi cerebro para digerir esto. Por si os sirve de interés, Extremadura era básicamente la zona fronteriza, o como se llamaba, a la zona fronteriza entre dos reinos, básicamente los reinos cristianos y los reinos islámicos,
o musulmanes, o como lo queráis llamar. Soria, lógicamente, estaba a la cabeza de esa Extremadura cuando la frontera, estaba en el Duero, y luego Extremadura fue básicamente la frontera entre la frontera del Tajo. Entonces, bueno, pues ahí vienen los nombres, de Extremadura, la zona fronteriza entre dos reinos. Pero oye, hay que generar, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo mismo, ¿no? Extremadura ha sido parte de Castilla desde se sabe, de repente se ven como una entidad, tienen que escribir ahí una historia y oye, genial, no tengo nada, ¿no? Que esto no solo pasa en España, ¿no? Bueno, toda esta retórica de los andalusíes y que empieza por el tema tartésico y todo este rollo, que hubo, pues bueno, cierta polémica al principio de si eso, lo de Tarsis y todo este tema, y parece que, bueno, pues ahí sí que parece ser que sí que es cierto, por mucho que luego le han dado retórica, y acaba siendo que, oye, Eisenhower y Winston Churchill, que echaron atrás a los alemanes, eran descendientes de los tartésicos, ¿no? Pero bueno, vamos, retóricas absurdas aparte, quiero decir que al final todo, pues bueno, pues son historias que se montan para que, yo qué sé, tengan que tener una historia más relevante o independiente, una de estas autonomías. No pasa solo en España, que es lo que se estaba diciendo, pues tienen la retórica del Columbus Day, ¿no? En Estados Unidos los italianos básicamente celebran el 12 de octubre pues con la fiesta grande, ¿no? Porque eso es el Columbus Day, el día de Colón, y Colón pues era italiano, ya bueno, era italiano o no, genovés o no, pero la conquista se hizo con financiación del Reino de Castilla, básicamente, y bueno, pues es lo que hay. Pero en fin, no sé, son retóricas, ¿no? Y como esa, pues mil casos en los que la historia, pues bueno, se reconstruye para dar una entidad, en ese caso, a los italoamericanos, y por ejemplo, los afroamericanos, por ejemplo, con toda la retórica en los 70 de que la reina Cleopatra VI de Egipto, la famosa Cleopatra, era negra, ¿no? O sea, ya eso era hilarante, habida cuenta de si bien es cierto que sí que hubo faraones y faraonas, digamos, negros, por toda la zona de Nubia, pero no es el caso de Cleopatra, que es posterior a la invasión de Carlomagno de Egipto, y básicamente pues es descendiente de Ptolomeo, que fue el que se quedó en aquella zona como líder. Entonces, bueno, pues básicamente Cleopatra era más helénica que negra, con diferencia. En fin, quiero decir que son todas una serie de retóricas que se van generando ahí. Y bueno, me hacen gracia entre comillas, hasta el momento en que empiezan a creérselas y empiezan a reescribir historia que está un poco más probada, que el hecho de que Cleopatra fuera negra, o que no hubo reconquista, por mucho que lo diga la Universidad de Sevilla, que oye, me parece cojonudo. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Es que ya he despotricado bastante y no tiene mucho más. Yo sí que querría hacer un apunte. Es decir, a mí me parece muy bien todo el tema de lo malo que hemos sido los castellanos y tal, pero si echáis un ojito, así un ojito pequeñito, a lo que ha pasado con las España de las autonomías a partir del 77-78, vamos, la Constitución, etcétera, la Constitución del 78, podemos echar un ojo y ver qué es lo que ha pasado en el mapa autonómico, ¿no? Con Castilla. Pues desde que en el antiguo régimen Castilla lo dividían en dos, ¿no? Castilla del Norte y Castilla del Sur, hasta luego una atomización de, podemos discutir, entre 6, 7 y 8 autonomías que en realidad eran Castilla. Bueno, pues si hablamos de zonas
pisoteadas por el Estado autonómico, creo que Castilla se lleva la palma, porque el País Vasco, pues ahí lo tienes, Galicia ahí lo tienes, Andalucía ahí lo tienes. Pues vale, no va mal lo que hicieron con Castilla, tampoco va mal lo que hicieron con Aragón, pero bueno, son cosas, no, a mí me da igual, estoy en Madrid, eso me considero castellano, por mucho que Madrid sea la comunidad autónoma de Madrid, que sus retóricas tienen, hay que ver la explicación de la bandera y de 100.000 historias, el himno con letra que se inventaron, que ya no canta nadie y que no hay himno. Yo creo que no se pone el himno de Madrid de la Comunidad de Madrid desde hace décadas. Pues bueno, ha quedado un poquito largo el programa, pero espero que os haya resultado interesante. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.